Una vez que dividimos al 25 por 4, obtenemos como resultado 6 y resto 1. Nosotros lo que vamos a hacer es trabajar con el resto porque justamente lo que influye en la potencia no es el resultado de la división, sino es el resto. Entonces, calcular i a la 25 es lo mismo que calcular i a la 1. El resto de la división se reemplaza por el exponente con el que estábamos trabajando anteriormente. Y como sabemos que i a la 1 da como resultado i, entonces i a la 25 es i. Ahora veamos cómo hacemos para aplicar las potencias naturales de la unidad imaginaria en un cálculo combinado. Bien, tenemos la siguiente operación para resolver. Menos 3i a la 122 menos 5i a la 27 sobre 5i a la 41. Como bien dijimos anteriormente, primero tenemos que transformar, ¿sí?, las potencias e identificar cuál es el resultado. Entonces, vamos a trabajar con los exponentes de la unidad imaginaria. Como sabemos que tenemos únicamente 4 resultados, vamos a dividir a las potencias por 4. 122 dividido 4 me da 30, el resto es 2. 27 dividido 4 es 6, el resto me da 3. 41 dividido 4 es 10 y el resto es 1. Lo que significa es que i a la 122 va a ser lo mismo que i a la 2, i a la 27 va a ser lo mismo que i al cubo, e i a la 41 va a ser lo mismo que i a la 1. Recuerden que siempre trabajamos con los restos de la división. Ahora, si las operaciones o los cálculos los quisiéramos resolver con la calculadora, lo que tenemos que observar es que según los decimales que aparecen en la calculadora, es el resto que voy a obtener. Como estamos dividiendo por 4, ¿sí?, ustedes van a tener solamente como resto 4 números, 0, 1, 2 y 3. Es decir, que se va a dividir, como se divide por 4, de restos pueden tener 0, puede ser 25, 50 o 75. Es decir que 122 dividido 4, si lo resuelven en la calculadora, es 30,5. Lo que significa que si queda este 0,5 o 0,50, el decimal, ¿sí?, el resto es 2. Cuando hacemos en la calculadora 27 dividido 4, me da 6,75. Entonces, si queda como decimal el 75, el resto de la división es 3. Y cuando hacemos 41 dividido 4 en la calculadora, me da como resultado 10,25. Es decir, que si queda como decimal 25, el resto es 1. Ahora, si hago la división y no me queda ningún decimal, significa que el resto es 0. Entonces, no necesariamente tienen que hacer la división, ¿sí?, de manera tradicional, sino que con la calculadora también pueden identificar qué resto es el que les queda. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, reemplazamos cada uno de los restos en lugar de las potencias que teníamos anteriormente. Por lo tanto, en vez de escribir i a la 122, vamos a escribir i al cuadrado. Menos 3 por i al cuadrado. Menos 5 por, como el resto era 3, me queda i al cubo. Y en el último, como el resto es 1, lo voy a reemplazar por 5i a la 1. Entonces, ahora sí, como conozco los resultados de cada una de las potencias, i al cuadrado me da como resultado menos 1, i al cubo me da como resultado menos 1i, e i a la 1 es i. Por lo tanto, lo que obtengo como expresión es una división de números complejos, sin las potencias naturales en la unidad imaginaria. Resolvemos la operación, menos 3 por menos 1 es 3, menos 5 por menos 1i es 5i, dividido 5i. Como trabajamos anteriormente, sabemos que cuando me queda una división en donde en el denominador me aparece una unidad imaginaria, lo que hacemos es resolver esa división. Por lo tanto, me queda 3 más 5i sobre 5i por, y multiplicamos por el conjugado. El conjugado de 5i da como resultado menos 5i. Entonces, acá no es 15, es 5.
Entonces, una vez que multiplico por el conjugado del denominador, que es menos 5i, voy a aplicar la distributiva. Menos 5i por 3, menos 15i. Menos 5i por 5i me queda menos 25i cuadrado. Menos 5i por 5i me queda menos 25i cuadrado. Lo que significa es que como me vuelve a quedar i al cuadrado, sabemos que lo tenemos que reemplazar por menos 1. Entonces me queda menos 15i menos 25 por menos 1. En el denominador también lo reemplazo, menos 25 por menos 1. Y cuando resuelvo la operación me va a quedar menos 15i, que es la parte imaginaria, menos 25 por menos 1 es 25 positivo. Lo mismo sucede en el denominador. Por propiedad de las fracciones podemos separar cada uno de los términos y simplificar. Entonces, 25 dividido 25 me da 1 como resultado, que sería la parte real, y menos 15i dividido 25 simplificado me da como resultado menos 3/5 de i. Obteniendo entonces como resultado un número complejo con su correspondiente parte real y parte imaginaria. Entonces, a partir de ahora, todas las operaciones o los cálculos combinados donde aparezcan potencias en la unidad imaginaria, primero van a tener que encontrar cuál es su expresión equivalente para poder recién ahí comenzar a operar entre números complejos.